Bueno, gracias a todos los que volvieron, nosotros quedamos tomando café. Bueno, yo voy a hablar, los que vienen asiduamente al foro, ya algunas cosas de esto habrán visto. Voy a retomar algo que es lo que estoy trabajando y venimos trabajando también, no tan solo en la parte de investigación, sino en el nivel de producción, que tiene que ver de la relación entre la narrativa transmedia y fundamentalmente el tema de el espacio y el territorio, ¿no? O sea, la conjunción entre la interfaz física con la interfaz digital y ese punto de encuentro que es donde hacemos el tipo de producción. Primero entender de qué hablamos. Yo cada vez voy a utilizar la palabra narrativa transmedia menos y voy a utilizar otro tipo de términos. Primero porque como que transmedia ya hace unos años que se venía trabajando el término y hay cuestiones que te dan origen a otros nuevos términos y que a lo mejor son más acordes para este tipo de relación. Entonces, me interesa utilizar el término de narrativa expandida, que supone la expansión a través de diferentes medios, ¿no? Y cuando hablamos de esto, lo que estamos hablando es de un sistema estético, narrativo, tecnológico, entendiendo fundamentalmente la tecnología como lenguaje, no la tecnología como en forma instrumental, como una cuestión de herramientas tan solo, sino la tecnología como la posibilidad de cuestión que cuenta algo, justamente el tema del relato, la tecnología como lenguaje para contar una historia. Y lo que permite esta narrativa expandida tiene que ver con contacto entre las diferentes obras que van a conformar ese espacio narrativo, ese universo narrativo, que está conformada por varios relatos, varias historias. A tener en cuenta, cuando hablamos de relatos, de historia, lo que estamos hablando en este tipo de narrativa expandida, lo que estamos hablando es de una idea que es mucho más que el concepto de multiplataforma. Es mucho más que una producción enriquecida. Cuando hablamos de producción enriquecida, por ejemplo, hablamos, no sé, de un libro que tiene la posibilidad, a través de realidad aumentada, de generar otro contenido que lo acompaña, ¿no? O sea, eso es producción enriquecida. De historia adaptada, de narración participativa. Estamos hablando realmente de ese universo narrativo donde confluyen estas tecnologías, esta forma de historias, de pensamientos que hacen estructurar un lugar donde cohabitan productores en distintos sentidos, tanto el productor central como, digamos, el dominio de lo que sería el canon con el dominio del fandom o el dominio de los participantes. Fandom y canon tiene más que ver desde la literatura, tiene más que ver con cuestiones más específicas del mundo, por ejemplo, de la historieta o de otro tipo de producciones. En el documental, por ejemplo, tiene que ver con el usuario participativo. Pero de esto estamos hablando cuando hablamos de narrativa expandida. También hablar de narrativa expandida es hablar de varias puertas de entradas en simultáneo que permiten entrar en las distintas historias. Cuando hablo de historias, estoy hablando de historias y estoy hablando también de plataformas. Y cada plataforma tiene una historia distinta, no es la misma, por eso dije que era más que una adaptación. No estoy hablando de una cuestión que solamente tiene que ver con el adaptar de un formato a otro, de una plataforma a otra, sino que estoy construyendo un relato diferente, una historia diferente dentro de su universo narrativo. Y la posibilidad de esta narrativa expandida es la posibilidad de entradas y de salidas a partir de diferentes puertas. Por eso puse la imagen de los que por ahí conocen algún tema de narrativas transmedia, si han visto, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo, ¿no? Esa es
el lugar donde están las puertas, ¿no? Esa metáfora de las puertas tiene que ver con esto, con el cruce de la plataforma, el cruce de las historias. Entonces, la idea de movernos, la idea del movimiento, de la movilidad, en este caso, entre las distintas narrativas, es lo que desarrolla esta expansión de ese relato. Y esto, tenerlo en cuenta, ¿no? Que cada mediatización cada pieza tiene una meditación diferente. O sea, tiene una gramática específica. Siempre insistimos con esto de no forzar las gramáticas. Uno no puede forzar una gramática específica de una red social, una gramática específica de lo que tiene que ver con un medio determinado. Se respeta esa cuestión, digamos, de lo que es el medio, lo que es la televisión, lo que es el podcast, lo que es la radio, lo que es el periódico, lo que es un sitio web, lo que es un movisodio o la pieza o la acción que fuere. El tema está en la estrategia, en la narrativa expandida de esta narrativa transmedia, está en cómo conectar, cómo darle movilidad entre las historias y darle movilidad y conexión también a esas plataformas. Entonces, lo que digo es, cada uno tiene una mediatización diferente, cada uno tiene una forma de recepción y una forma de ver. Yo no puedo adaptar así libremente, digo, un programa de televisión, después lo puedo ver en una especie de episodio móvil, pero no es lo mismo, ni la experiencia, porque hay algo que tener en cuenta fundamental, que es la experiencia de usuario. Yo puedo ver ese contenido, como también hoy daban el ejemplo el compañero que me precedió, ¿no? De la adaptación, por ejemplo, del audio, de un formato en video que después se pasa como podcast. Es un formato. Algunos se prestan mejor, otros no. Porque la experiencia de usuario es diferente. Y cuando uno está concebido en algo, es difícil adaptarlo. O sea, así y como está, ¿no? Obviamente uno modifica, reedita, cambia, saca, le pone otro tipo de formatos, de nuevas texturas, hace una nueva producción. ¿Por qué? Porque el modelo de apropiación también de ese usuario en esa forma de cómo vivir esa experiencia es totalmente diferente. Volví al ejemplo del video. Yo hago un documental corto para televisión, ¿no? Y luego eso lo paso y digo, voy a hacer una pastilla una píldora para móvil. Si yo paso, por ejemplo, y adapto y veo lo mismo con los graph mismo que voy a ver en la televisión, no lo voy a ver. Ahora, si yo adapto, ¿qué es lo que me pasa, no? O sea, yo también tengo la posibilidad de ver, por ejemplo, un episodio desarrollado para móvil y luego lo veo en un Smart TV y lo veo en 42 pulgadas, algo que lo hice para 6 o para 5 pulgadas. Entonces, obviamente, el graph lo tengo que hacer un tercio de la pantalla para poder ver la letra, pero cuando lo veo en una pantalla de 42, ese tercio es una letra de molde. Entonces, desde esa cosa más pequeña a cuestiones narrativas. Entonces, no es cómo utilizo, y a esto es lo que me refiero con la narrativa expandida, no es la utilización nada más de un contenido que lo paso en otro, sino respetar esa gramática de cada medio, adaptarla específicamente y fundamentalmente no contar la misma historia, sino, por eso digo, ese universo narrativo ya está constituido por muchas historias que no se repiten. Hoy justamente hablaban de eso, que era el concepto de narrativa transmedia. Entonces, esto que conlleva a la transformación de esa obra original en obras derivadas, ¿no? Que es un formato también, o sea, es una resultante en esta narrativa expandida. Retomo el concepto, digo, acá mi amigo Denis llegó tarde, digo, estoy tratando de usar cada vez menos el concepto de narrativa transmedia, utilizar más el concepto de narrativa expandida, porque creo que es más englobador, o sea, la narrativa expandida es como que incluye la cuestión del transmedia. Pero, retomando, y acá usado como casi sinónimo, la idea de la narrativa transmedia
Ahí, por ejemplo, la imagen que estamos viendo es lo que se llama land art, ¿no? Que son territorialización expandida de una forma narrativa. En ese caso, por ejemplo, agarrar un campo al lado de la ciudad y hacer ese dibujo en esa dimensión, ¿no? Una cosa increíble, me encantaría poder hacerlo, habría que tener la técnica. Entonces, desde el punto de vista que lo estamos pensando, es entender que incluye el concepto de territorialidad expandida. ¿Qué significa? Que esas historias fluyen por el territorio que está. Necesita no tan solo una interfaz de lenguaje, sino que necesita una interfaz física, o sea, necesita el espacio físico, el desarrollo espacial para que se puedan confluir esas historias. Entonces, en este concepto lo que hace es darle una tridimensionalidad al hipertexto. Lo que estoy hablando es justamente de unidad de una dimensión hipertextual, de saltar entre esas historias a partir de links, en este caso físicos, que van desarrollándose esa historia, ¿no? Esas historias, voy saltando, voy mutando de una a otra. Distintas puertas de entrada, como decía antes, de entrada y de salida, que me pueda dar una forma de navegar a través de esos contenidos, pero en este caso incluyendo, entre otras cosas, un soporte físico, además. Cuando digo físico, vuelvo, perdón, de territorio, para no hablar físico territorial, espacial. Puede ser la calle de la ciudad a esta parte espacial, ¿no? Este salón. Entonces, lo que decimos es que estas narrativas expandidas y transmedia lo que están haciendo es, son historias fundamentalmente como un hecho urbano. Es una narrativa urbana. Yo siempre, hace años vengo repitiendo esto y digo, güey, ¿qué? En el campo no hay narrativa transmedia. Sí, puede haber historias rurales, pero el entorno, el desarrollo de la expansión es una característica eminentemente urbana y, si quieren, de megalópolis, ¿no? O sea, más grande es la ciudad, más grande es la comunidad, las posibilidades de expansión y desarrollo son más. ¿Está? Aunque sea localizada, puede ser barrial, un club, una universidad, digo, no es que necesite, pero la experiencia de quienes van a hacer esa experiencia de narrativa expandida es de personas que viven en un ejido urbano y que están en una urbanidad desarrollada. ¿Está? Por desarrollado no estoy hablando que tienen, que se entienda bien, dispositivos de última generación, ¿no? Porque justamente estoy entendiendo la narrativa expandida y transmedia dentro de lo que hablamos un ecosistema de medios. Ese ecosistema de medios van desde los medios digitales de última generación hasta los medios tradicionales e inclusive grafitis, pintadas, los medios urbanos más antiguos, ¿no? Y las acciones de la gente, ¿no? Y el intercambio entre la gente. Por lo tanto, estamos hablando de un ecosistema con distintas variaciones que van mutando y se van conectando. Por eso digo que es una experiencia que se desarrolla generalmente en lo urbano. Por eso, ahí viene el concepto, esto ya algunos me vienen escuchando y diciendo, otra vez a decir lo mismo, vengo repitiendo este concepto que es entender la ciudad como una plataforma narrativa que es transversal a todas estas historias, ¿no? O sea, es el tablero donde las historias se suceden, porque justamente también entiendo que es el territorio, entonces entiendo el territorio como una parte de ese tablero, entiendo la ciudad como un lugar del espacio. Y también para terminar esta idea de transmedia y expansión narrativa, lo que estamos hablando es multiplicidad de dispositivos, ¿no? El concepto más genérico, intercambio de géneros, lenguajes y soportes en esto, en lo que hablamos, ecosistema multientramado de relatos convergentes. Lo que estamos acá en términos de Jenkins, lo que estamos hablando de la convergencia es no tan solo de la capa informática, sino lo fundamental es la convergencia en el relato, la capa cultural, que es lo que más nos interesa, ¿no? Y es donde nosotros como comunicadores más trabajamos. Obviamente
que atravesamos la capa informática y la capa tecnológica, porque si no, no lo podríamos realizar. Pero justamente, retomo lo que dije antes, tecnología como lenguaje, tecnología como narrativa, no tecnología como instrumento, razón instrumental. Entonces, también aquí empieza a tener más fuerza y efecto las intervenciones ciudadanas, o las intervenciones urbanas, las intervenciones de la gente en esa plataforma, la ciudad. Entonces, el concepto de serendipia, ¿no? El concepto, ¿saben lo que es la serendipia? La serendipia es ese encuentro de término, en realidad, encuentro de algo que estoy buscando, un encuentro de algo que no estoy buscando. En realidad estoy buscando otra cosa y encuentro algo que no. Lo que hacemos todos los días en Google, buscamos una palabra y no encontré y nos enganchamos y encontramos otro término, otra, y así vamos navegando y nos vamos. Esa es la serendipia. Es como cierta cuestión del azar, o podemos decir también, más allá del azar, cuestiones que tienen que ver con otro entramado, digamos, y de forma como tengo estructurado ciertos accesos sociocognitivos que encuentro en algo y que me llaman la atención o que me parece más importante que lo que estaba haciendo antes. Entonces, esa serendipia, digo el ejemplo, y lo que hacemos todos los días en Google, tiene que ver con este concepto de búsqueda y descubrimiento, que es algo fundamental en la narración expandida y transmedia. O sea, casi todas las acciones que tienen la narrativa transmedia tienen estas dos acciones centrales. En todo lado las pueden ver, que es buscar y descubrir, o encontrar, ¿está? O redescubrir también, puede ser que las reencuentre después. Y tienen que ver también en esa capa que decía informática, en esa capa cultural, pero a través de la tecnología, pero también en el espacio físico, ¿no? Cuando camino, cuando voy, me muevo, encuentro. Lo que vamos... el concepto, por ejemplo, de salir a conocer una ciudad, ¿no? Cuando uno se pierde en la ciudad, ahora vamos a hablar bastante de ese tema, voy encontrando, es una serendipia constante. Llego y me encuentro con que está cortada acá. Llego a la Siberia, me tomo el colectivo, me tenía que bajar acá, desvía porque está en una avenida, me bajo en la otra cuadra y empiezo a ver lugares donde no pensaba que llegaba. Bueno, eso es una serendipia urbana, si quieren un browsing, urban browsing, búsqueda urbana, que tiene que ver con este concepto de serendipia. Entonces, vamos retomando esta idea, ese tablero, la ciudad y ese tablero de donde están los relatos, tiene que ver con esa idea de espacio transversal de las historias, ¿no? Es el lugar donde viven esas historias, donde se relacionan. Y late, por eso decíamos que era la tridimensionalidad del concepto de hipertexto, porque esa tridimensionalidad del concepto de hipertexto lo que hace es estar como un corazón que va latiendo y va bombeándole fuerza o no a el latido que tiene que ver de esos relatos que se van sucediendo, se van apagando y se muere, o van creciendo y le van dando más acción. O sea que estamos hablando justamente, por eso la metáfora biológica, de ecosistema y de ecosistema, porque es algo vivo que va mutando y va cambiando. Entonces, ese espacio hipertextual, esto es lo que hablaba justo más adelante, de lo que estaba hablando de la ciudad, ¿no? Pensarla justamente como lo más importante que nos sucede en nuestra narrativa no tiene que ver en lo planificado, si quieren a nivel narrativo, por ejemplo, en el espacio del canon, del autor. Yo planifico, van a hacer estas acciones, voy a hacer esta historia va en este formato, en este desarrollo, en este lugar, en este tiempo, bla, 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 bla. Sino lo más importante, lo que sucede es en las bifurcaciones. Es como eso, perderse en la ciudad. Lo más importante no es ir por la avenida, lo más importante es ir por la avenida, encontrás una manifestación, entonces te parás, ves eso, como no podés pasar, desvías y encontrás algo que no estaba planificado. Y esa historia, esa subtrama que empieza a estar, lo que me permite es mucho más rica y enlaza, esto como concepto
esa historia con otra historia, ¿no? Una historia central, si quieren hacer la metáfora de la avenida, ir por la avenida y terminar en calles laterales que se van conectando. Entonces, una historia central con otras historias que además no están planificadas desde, si quieren, en la ciudad por el arquitecto, sino que aquí, en este caso el autor, sino que aquí lo que está planificada es también con la relación con los usuarios, ¿no? Con ese usuario que ya no es más usuario, con esa audiencia que no es más audiencia, que el término, se me borran los nombres, estoy muy cansado, prosumidor, le queda chico, y empieza a ver otras formas de empezar a ver. Carlos Escolari habla de translector, podría ser para ver esto, pero también creo que el lector queda reducido, pero podríamos tomar digamos, sería esa forma de poder ver o poder leer. Cuando hablamos de leer no es un texto, estamos leyendo toda esta narrativa, o el texto, pero texto no como texto escrito, sino como texto, cada una de las piezas y cada una de las historias, y que voy saltando y viendo cada una de estas partes del mundo narrativo. A mí me gusta más el tema de la ciudadanía comunicativa, ¿no? Por otras cuestiones que tienen que ver con el tema de la participación, que tienen que ver con otros conceptos que permite además, o sea, la posibilidad de darle vivencia, ¿no? Yo como ciudadano tengo deberes y tengo derechos. Bueno, también en una narrativa expandida, transmedial, me muevo entre esas historias y tengo ciertas reglas, ciertos deberes, ciertos derechos y también ciertas cuestiones de participación. Para participar no es la participación, cualquier tipo de participación, sino que está no tan solo reglada, porque es una regla que se va modificando entre el autor y los participantes. Es un juego como los niños, ¿no? O sea, no hay nada más interesante que estudiar el tema de los juegos de los chicos, que son interesantes, porque las reglas nunca son fijas, las reglas van cambiándose a medida van participando. Bueno, en este tipo de narrativa es eso, las reglas se modifican. Los autores, digamos, y los co-creadores o la co-creación entre unos y otros hace que esas reglas se modifiquen. Pero hay reglas, por lo menos en un momento. Ahora nos ponemos de acuerdo. En 5 minutos, no. Y volvemos a cambiar y a discutir. Entonces, justamente acá lo que estamos viendo, que decíamos, lo más importante es entender las tramas y las subtramas, entender esas bifurcaciones en las historias, lo que hacen es entender que ese lugar, ese escenario narrativo, lo que hace es reconfigurar la historia, ¿no? Es donde esa práctica social con ese intercambio hace que se reconfigure la historia. Y esto nos lleva al concepto fundamental, que es la movilidad. Mañana probablemente Denis, bueno, hoy Gerson habló algo sobre los dispositivos móviles, la movilidad, y mañana Denis va a hablar algo de movilidad, porque siempre sus proyectos tienen que ver con este concepto de movilidad. Joramar, que es un autor, yo también ya lo dije muchas veces, que es un autor francés, que en realidad fue quien diseñó diseñó el sistema de transporte de París, que incluye justamente esta multimodalidad de metro, bicicletas, autos eléctricos, bla, 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 todo lo que podés dar la vuelta completa por toda la ciudad, podés llegar a cada punto con un montón de medios de transporte. En un libro muy interesante, se llama Homo Mobilis, lo que habla fundamentalmente es que ya deja de ser la movilidad en esta modernidad tardía, algunos posmodernidad, o como queramos llamarla, el paradigma que estemos, un atributo accidental para ser un atributo, o sea, es esencial y deja de ser circunstancial. Nos movemos de vez en cuando para estar continuamente en movimiento. Fundamentalmente, si habitamos en lugares de grandes ciudades, ¿no? No es lo mismo, digo, en un ejido urbano chiquito, en un entorno rural, o vivir en una gran ciudad.
O sea, vivir en San Pablo, o sea, es la movilidad continua, no puedo, o sea, ¿cuánto? 23 millones. Sí, bueno, o sea, directamente decidí, si no me muevo más, me quedo acá y no me muevo, digo. 23 millones, entonces. Entonces, el tema de la movilidad, en realidad si nos podemos estudiar, vemos que el humano es un ser errante, que tiene que ver justamente con el nomadismo, o sea, si nos vamos mucho más atrás. Pero bueno, convierte el lugar de valorizar ciertos espacios, desplazarme. Llegar hasta acá es valorizar este espacio porque me estoy desplazando, o sea, vengo acá porque es importante, o sea, es más importante escuchar a este gordito de lente ahora que estar viendo, preparándome para ver el partido de Central, ¿no? O sea, entonces lo valorizo, está al lugar, ¿no? El espacio. O sea, ese espacio obviamente con un contenido, acá en este caso el gordito de lente que está hablando. También altera nuestro tiempo, ¿no? O sea, el tema de la movilidad, mañana vas a hablar mucho vos de tiempo, del tiempo, ¿no? Hay toda una discusión. Ya, yo sigo insistiendo en el espacio. Varios autores que saben mucho más que yo y son grandes, hablan más del tiempo. Que realmente el gran cambio está en el tiempo y no en el espacio. Bueno, en realidad también después, no nos vamos a poner tan filosóficos, pero ese espacio sí modifica el tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver con ese transcurso de un lugar a otro. Entonces, esos tiempos de espera, que algunos llamarán no lugar, a mí no, lo de Maraulleso no me gusta tanto el concepto, me gustan más otros conceptos que ahora vamos a ver, lo que hacen es ver entre esas esperas, esos momentos, ¿no? Que antes no pasaba nada, lo histórico que decía de los no lugares de Maraulleso, ¿no? Los aeropuertos, las estaciones de colectivo, el dentista, ¿no? O sea, vos que hacías nada, estabas esperando, ¿no? O sea, mira, el paciente, ¿qué es paciente? Justamente, eso, ser paciente. Ser paciente significa esperar, estar ahí. Entonces, antes era un tiempo que no pasaba nada, hoy sí hay lo interesante, en el libro justamente de Homo Mobilis había algo interesante que rescato como concepto fundamental, que es el tiempo de que ya el valor deja de estar en el destino, sino el valor está en el recorrido, el valor está en el llegar, en el movimiento, en ese espacio donde antes no pasaba nada. Ir en un tren, ¿no? Antes mejor leí un diario, un libro. Ahora tengo un montón de acciones, actividades, cruces y este tipo de narrativas que se van sumando y cruzando. Entonces, lo que se ha creado es un ciudadano móvil, ¿no? O sea, alguien que está en movimiento continuo. Muy bien. Y otro concepto que tiene que ver con esto que vengo hablando es con la apropiación de ese espacio. A mí me encantó esta foto que encontré, dice, en la calle hago de todo porque es mía. Y es verdad, es mía. O sea, yo me paro en un lugar y ese lugar, ese espacio, es mío. Estoy hablando del espacio público. Es mía como es de todos, ¿no? Entonces, puedo intervenirla, puedo habitarla. Cosa que hay gobiernos, como los gobiernos nos están tocando en este momento en América Latina, donde tienen miedo y les molesta la calle, le molesta a la gente en la calle. El tema de la narrativa latinoamericana, que viene, si quieren, podemos tomar el cine de la década del 60, y tiene que ver cruzado con las manifestaciones políticas, sociales y culturales, tiene una raigambre de la ocupación de la calle como lugar de expresión, manifestación, ¿no? Si hay un continente donde sucede eso, es en América Latina, ¿no? Entonces, esa idea de la apropiación del espacio es transversal a nosotros. Entonces, ahí es donde está la narrativa. Ahí es donde el espacio mayor de contenido e intercambio tiene que ver con ese espacio que yo hago mío. Y esto me trae, voy a tratar de acá, voy a pasarlo así, no soy especialista en Foucault, si es un psicólogo pido 1000 disculpas, me largo a llorar. La idea, había un texto de Foucault, y hablaba del concepto de heterotopía. En realidad, después salió un texto, mucho después, pero viene de
de una entrevista radiofónica, que hicieron una en el 66, otra en el 67, y empezó a hablar de esta idea. Y me pareció central para encontrar justamente este enganche o este lugar de intercambio entre esa interfaz física con la interfaz digital, ¿no? Que no es un no lugar, sino que me parece más que la heterotopía, es el espacio heterotópico, tiene más que ver con el concepto. Él hablaba ahí de la heterotopía, era una regla de juxtaponerse en un lugar real varios espacios que normalmente serían o deberían ser incompatibles. Y él daba un ejemplo muy interesante, que es, por ejemplo, la cama cuando lo toman los niños. O sea, la cama estaba para dormir, pero pasaba a ser un espacio de relato y de juego, y pasaba a ser la selva donde el explorador iba a luchar contra un león. ¿Está? O sea, es un lugar que no está pensado, que es incompatible con lo que estaba, y tiene un imaginario de otro. Es una puerta de apertura entre un lugar y otro. Entonces, la narrativa expandida sobre el territorio tiene mucho que ver con este concepto. Él hablaba ahí de contraespacio, ¿no? Hablaba de lo que era para nosotros, espacio heterotópico. Y también después incluía el tema del tiempo. También hablaba de lo cronotópico, pero bueno, no me voy a meter en eso porque es demasiado complejo ahora para desarrollar. Pero me pareció interesante para poder sumar justamente esa relación entre esas dos interfaces, ¿no? La interfaz física con la interfaz digital. Ese espacio de unión. Y de ahí podemos hablar de las narrativas espaciales, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, todo lo que viene hablando del espacio, el tiempo, tiene que ver con esa territorialización expansiva, desarrolla una narrativa espacial. No es del espacio, como está ahí, es lo físico, ¿no? La calle. Entonces, como decía antes, recorridos por la ciudad subyacen relatos sobre este entramado narrativo, o sea, necesita necesariamente una cuestión que tiene que ver con, no tan solo o con la historia o la relación de los personajes, o que tiene que ver con un recorrido que hace que sea una narrativa espacial, ¿no? O sea, necesita el espacio físico para poder contar. O sea, si yo no estoy acá, mi narrativa específicamente no la puedo hacer en la otra cuadra, tiene que ser acá, ¿no? Está situada, ¿no? Eso que indistintamente que esté conectado con un dispositivo móvil o otra interfaz, que eso, por ejemplo, a través de la realidad aumentada, la realidad virtual o lo que fuese. Necesito estar en un lugar determinado. Dos autores españoles que vienen, y acá me estoy metiendo mucho en términos de lo que tiene que ver con la intervención artística, mucho del tema del arte digital, de las performances, que tiene que ver, y a partir justamente de los dispositivos digitales y a partir del desarrollo del GPS, se empezaron a usar muchas cuestiones que tenían que ver con el arte, con lo que se llamó narrativas basadas en lugares, location-based storytelling, ¿no? A partir de la conexión GPS a través de un dispositivo móvil, situar en un lugar y que me conecte a través de, qué sé yo, por ejemplo, con un código bidimensional, o sea, un código QR o un tracker de realidad aumentada que me devuelva otra cosa, o que automáticamente, si yo tengo un programa a partir de conectores, que ahora no me voy a acordar el nombre, como Big Point, que son emisores y que van a identificar, por ejemplo, el móvil o el dispositivo que tengo, me va a bajar un contenido determinado. Entonces, estos autores, decía Boj y Díaz, que vienen del arte, hablaban de esto, ¿no? Dicen, narrativas espaciales tienen que tomar en consideración al menos los siguientes factores, o sea, temáticas, contenidos, se construyen el relato, los espacios. O sea, necesito el itinerario o el espacio, ¿no? Algún lugar para que justamente sea una narrativa espacial. Entonces piensen eso, que estamos hablando de tecnología digital a través de un dispositivo que se conecta con la realidad, en este caso con el espacio físico. Y acá viene una discusión
que ya lo hemos tenido, siempre decimos este es como un show, ¿no? Que yo preparo con el amigo Denis, porque él no está seguro, y yo estoy convencido, y hasta en texto, digamos, ¿qué es esto, no? Si realmente esa narrativa espacial, en una narrativa transmedia, sí o sí necesita del lenguaje físico, de la plataforma de lenguaje, o sea, de la interfaz del lenguaje, o la interfaz física. Muchos van a decir que no, que la interfaz de lenguaje basta, o sea, los medios digitales ya bastan, por ejemplo, para hacer una narrativa transmedia, algunos expandida, ¿no? Nosotros sí hablamos de que para este tipo de narrativa necesita del espacio. Y hay una discusión teórica, una discusión más latinoamericana que europea o de otros lugares. No sé, en Estados Unidos no conozco mucho, lo que uno lee no ni discuten esto, o sea, discuten otras cosas. Y de ahí retomar, porque eso, hay una revalorización de un viejo texto de Letmanovich. Letmanovich, para que no saben, es un o sea, es ingeniero, artista, comunicador, ruso, que se fue a Estados Unidos y ha trabajado con cosas muy interesantes. Para esa época, 99, 2000, sacó un libro con un CD que se llamaba Soft Cinema, que era cine con base de datos, ¿no? Una cosa muy interesante, muy loca. Yo por ahí tengo un DVD de eso, no sé por dónde anda, que me copió el amigo de la Universidad de Bahía, Marcos Palacios. Marcos, en el 2008, dice, tienes que ver esto, yo no desconocía, y que una cosa fascinada. Lo vi varios años después de lo que había salido, porque acá no había llegado ese tipo de cosas. Y Manovich, que después lo van a ver en un libro clásico, que es del 2001, pero acá traducido en el 2004, que es, en español, o sea, no, aquí, que es los nuevos medios de comunicación, habla del montaje espacial. Y es una vuelta más a lo que era el montaje vertical. Esto para algunos que hay de cine o el audiovisual lo van a entender más. Ya no es tan solo, o sea, el montaje, la idea de montaje vertical era el concepto de lo que podemos encontrar, por ejemplo, cuando trabajamos con multicapa. O sea, el Photoshop está hecho en montaje vertical. Las viejas animaciones, aunque sean acetato, eran de montaje vertical. O sea, capas, 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 capas de cosas. Y cortaban en su mismo lugar. A su vez, después que había un montaje común, que sería la juxtaposición. Una imagen en movimiento pegada a otra imagen en movimiento, ¿no? Pero lo que sucedía, por ejemplo, en un mismo parte del cuadro, ¿no? Eso es parte del montaje vertical. Y él va un poquito más allá y trae el concepto de montaje espacial. Y si algo justamente es necesario, cuando uno piensa esta intervención urbana y el desarrollo, es el concepto de montaje espacial, porque está pasando no tan solo en el lugar de lo que estoy viendo, sino que como yo soy parte de la obra y parte del recorrido, porque yo necesito estar ahí, inclusive puede estar el autor mezclado con los que están participando de esa narración, sucede de una forma más, si quieren, que me envuelve, mucho más, de una forma más inmersiva, y se sale de una narración secuencial, ¿no? Porque lo que está pasando ahí, pero está pasando con las interacciones en un espacio y yo estoy en el mismo lugar. O sea, ya no estoy como un espectador viendo una película, la televisión, escuchando la radio, sino que estoy en el mismo lugar donde está sucediendo ese tipo de narración. Entonces, ahí la idea de montaje espacial ya no es una juxtaposición de cosas, sino sería en dos ejes, tanto vertical como horizontal, como de posición, y cambia rotundamente el concepto para narrativo, ¿no? Y tiene que ver de cómo voy enganchando el engagement entre cada una de estas historias y cada una de estas plataformas. Y de ahí que la narrativa espacial, esto también es, Montalvo Gallego es una artista española que hace intervenciones en el espacio,
Y habla de esto justamente, ¿no? Él dice, la narración espacial es un campo frágil y yuxtapuesto, en continuo cambio y movimiento, definido en cada caso por la estructura de la narración, en donde se encuentran tanto los espectadores como los contenidos y en ocasiones los autores, ¿no? Lo que les decía antes. O sea, puedo estar en un mismo lugar. Acá habla específicamente del arte. Yo me estoy diciendo, yo utilizo varias de estas fundamentaciones para fundamentar algo mucho más abarcativo que tiene que ver la narración, y en este caso de la narración expandida. Y esto nos trae otro concepto. Yo sigo con el espacio público, estoy más cerca de la arquitectura que la narrativa. Esto es una facultad de arquitectura, si me escuchan también, me van a salir a correr. Donde lo interesante, fíjense que esto tiene que ver con lo que decía Manovich, de las posibilidades de juxtaposición, de sumatoria de capas, por eso habla de multicapa, de territorio multicapa, pero lo habla sobre el espacio, ya no sobre una cuestión, sobre una pantalla. Yo estoy superponiendo sobre ese espacio distintos niveles que tienen que ver con la construcción, pero también con el sentido y también con el relato, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando es una hibridación entre, en este caso, capas digitales por sobre la capa física, en este caso la arquitectura. O sea, y ahí viene, digo para que lo entiendan, ¿qué carajo está diciendo este tipo? Es esta silla, que es un tracker en 3D, y yo paso con un dispositivo móvil y acá me muestra una persona que está sentada. Pero no existe. O sea, esto es la capa física y la capa digital, pues es multicapa del territorio. Hay una relación entre el espacio y lo virtual. ¿Está? Y acá me voy mucho más para atrás y me voy a entender la exploración del espacio público. Y fíjense que tiene que ver con la movilidad, con todo lo que venía hablando. Y si quieren, nos vamos, hablé de una persona nómade, pero si nos vamos a la literatura y nos vamos a los artistas siglo XIX, y aparece el concepto de flaneur. Flaneur creo que se dice en francés. Si alguien sabe francés, me corrige. Flaneur. Después, inclusive hubo de cámaras de recorridos, por ejemplo, lo que era a nivel cinematográfico, lo que eran las sinfonías de ciudades, fundamentalmente entre los 20 y los 30, aunque es una técnica que cada tanto se siguen usando en algunas películas, y a contar en 24 horas lo que sucede en una ciudad sin ningún tipo de entrevista, gente que hable, sino pongo la cámara en recorrido y en movimiento. Es una cámara en flaneur. Significa vivir la ciudad y ver en movimiento lo que estaba sucediendo. Si quieren parte de esto de otra forma distinta, porque es más constructivista, tiene que ver con otra cuestión ideológica, el hombre de la cámara que Manovich también hace referencia, de Bertov, ¿no? De Dziga Bertov. Para los cinéfilos y los que estudian cine, principios, lo que es, después va a dar cuenta lo que es cine ojo. Un poquito más acá, pero bueno, en la pintura también era el elegante que paseaba, pero algunos autores hablan de este momento también como un lugar donde se pensaba la movilidad, pero desde lo estático, una cosa loca, ¿no? Uno hablaban de cómo se desplazaban y cómo movía y cómo se podía ir de un lugar a otro en una ciudad, pero en el café literario. Daban charlas sobre esto, o sea, ellos no se desplazaban. Recién, la visita dadaísta, con Dada, que empezó a hacer exploraciones. Entonces, lo que quiso hacer Dada era ver que la banalidad de ese capitalismo que estaba europeo, de las grandes, las oligarquías, era como una cuestión antiestética. O sea, romper con eso era ir y desplazarse y mostrar cómo esa ciudad se banalizaba. Entonces caminaban, pero en realidad no les importaba todavía el recorrido. Lo que les importaba era, acá estamos, presente. Y la obra ya no está en el museo, somos nosotros que vemos y vamos descubriendo la ciudad. Y nos sacan, hay una famosa foto del 24, donde está Dada con todos los que caminaban. Hicieron una sola, y quisieron hacer otra y después no la hicieron una sola. Y eso tomó, después de los surrealistas, ahí al toque, la idea de tomar ese concepto, de empezar a moverse, y la obra eran ellos,
mientras caminaban y encontraban y descubrían. Entonces, ellos salían la idea de recuperar, por ejemplo, la idea del campo. Entonces salían de la ciudad, caminaban y caminaban 20 kilómetros, 25 kilómetros, iban hasta el campo, mientras iban descubriendo. Y se dejaban llevar, ¿no? Por la idea, fíjense que en realidad estamos recuperando el concepto que habíamos hablado antes, que tenía que ver con la serendipia, ¿no? Vamos caminando, nos vamos perdiendo. Y tenía que ver con esos estados de ánimo. Fíjense que ellos en este momento estaban trabajando también, entre otras de las artes, las mismas personas, Le Cham, todos ellos estaban trabajando escritura automática, el cine surrealista, o sea, había varias artes. Y una de estas eran estas deambular, lo que se llamaba el deambular, después se llamó deambular surrealista, que era, iban hablando, filosofando, tiene que ver mucho también, es muy socrático también, ¿no? De ir caminando mientras, pero pensando en el inconsciente, ¿no? Sueños que tenían que ver con algunas realidades o cosas que le iban representando en su cabeza, más pensando en el subconsciente que en el consciente. Pero recién, en la década del 50, hicieron un cambio que ya les parecía que era demasiado también banal, más allá de Dada. Empieza lo que se llama la deriva situacionista. Y el concepto de deriva, hay un... no me puedo acordar el autor ahora. A ver que alguien me ayude. Lo que se llama la teoría situacionista, que tenía que ver con... Ya había puntos fijos, recorridos, era perdernos en la ciudad y empezar a la teoría de la deriva, que tenía que ver con encontrar esto, ¿no? Otra vez. Me pierdo, voy encontrando cosas. Eso tiene que ver, la obra de arte soy yo, el antiarte. Estoy siempre en una contraposición contra, si quieren, en este caso el arte tenía que ver con el cubo blanco, o sea, con la galería, o sea, y la cosa estaba en la calle, la realidad estaba en otro lugar. Y ellos desarrollan un término muy interesante que es la psicogeografía, que era ver por dónde andaban esos estados de ánimo, qué es lo que sucedía, y lugares por donde pasaban, quedaban, y esto después lo retomaron los arquitectos, para empezar a entender cómo funcionaban los barrios, ¿no? ¿Por qué paso por acá y no, por qué doblo y no doblo? ¿Por qué me manejo por un lugar? Por más que haya una bifurcación hacia dónde voy en ese espacio. Y después un concepto, retomando todo esto, de Carreri, que es un arquitecto italiano, que habla de transurbancia. Y lo que más me interesa como para poder atar todo esto, me tuve que hacer un recorrido para que me puedan entender, que es la idea, ya no le interesaba tanto ese espacio que ya estaba fijo, sino justamente ir tras los muros o los lugares en la arquitectura, por ejemplo, que no estaba construido. Si quieren, donde el baldío es el lugar en ruinas, que no estaba habitado. Y entonces, dice, práctica estético-científica que recorre los márgenes internos de la ciudad, permitiendo comunicación entre los espacios vacíos. Y ahí dije, este es el concepto que voy a atar para conectar ese espacio entre el digital y ese espacio del territorio para poder encontrar ese lugar que no existe acá, como eso de lo que hablaba Foucault, se llama el espacio heterético. Bueno, aquí, y ahí me encontré con Certeau, y esto me pareció interesante, así como hablaba de la tecnología como lenguaje, también el caminar, él habla hay un texto muy interesante que habla de la ciudad y de donde se va el tema de la comunicación, porque retoma todo esto, la deriva de situacionista de la década del 50, 60, y empieza a encontrar que esa ciudad es un lenguaje, o sea, la ciudad, y ahí voy al tablero narrativo, ahí están las historias, ¿no? Esa retórica del caminar. Y entonces acá voy al término que creo que nos lleva a poder entender todo este paseo de esta narrativa sobre el espacio, que es una deriva narrativa transmedia, que es la conexión a través de interfaces físicas, de interfaces digitales, que van a conectar y van a intercambiar entre plataformas físicas y digitales. ¿Está?
Y esa deriva, ¿por qué? Porque me deja llevar, porque retraigo a esto que hablé recién, lo situacionista. Voy encontrando, voy a la serendipia, voy buscando y voy encontrando cosas que no estaban fijadas. Y de ahí voy a mostrar. Al genocida, al represor, al torturador, Manuel Antonio Luz. Esta es una deriva narrativa transmedia política. Pero este caso tiene algunas particularidades que los compañeros y las compañeras le queremos contar. Nos vamos a quedar acá para que los vecinos sepan quién está viviendo acá, pero en particular elegimos recordar la figura de Westergel. Parece una forma idónea de hacer homenaje y justicia a Westergel, porque Westergel estaba convencido que la historieta podía cumplir una función pedagógica, una función didáctica y una función política. Bueno, cuento rápido qué es esto. El Scratchenauta, que fue hecho por los compañeros de Hijo y nos llamaron a participar, justo el represor, si me confundo usted me apunta, ¿no? Si digo alguna cosa que está de más. El represor Cunha, justo muy cerca en el centro de Rosario, que fue uno de los acusados, lo que está del caso de la desaparición y muerte de Westergel, la desaparición de Westergel. Fue a vivir ahí, entonces hizo un escrache. Y se hizo un escrache que nosotros después digo, esta es la narrativa transmedia, justamente que tiene que ver con la deriva, porque tenía un recorrido en desplazamiento, había cuestiones de interpretación. Hubo una máquina, se vieron en el video, donde estaba la nevada mortal. Los que conocen la historia del Eternauta, sabrán de la nevada mortal, fue fabulosa porque era mientras estábamos haciendo el escrache con un artilugio de un compañero muy interesante que era como una especie de expulsor de aire con bolitas de tergopolvos lava y realmente era una nevada y estábamos todos con la máscara, como ustedes vieron, con la careta del Eternauta de Juan Salvo. Mientras reclamamos. Y se hizo proyección sobre la ventana del represor y se ocupó el espacio. Hubo remeras, o sea, hubo distintas acciones que tenían que ver en el territorio. Narrativas todas, y una acción política en este caso. Por eso traje este video porque era como para sintetizar todo lo que venía hablando del espacio y el territorio para poder verlo en una acción concreta. Que puede ser aplicada a lo político, puede ser aplicada... Yo el año pasado mostré algo similar que era en el museo, ¿no? O sea, trabajar justamente el Museo Transmedia desde esta cuestión del concepto. Y a partir de acá, si me permite, no sé cómo ando de tiempo, 5 minutos. La idea, voy a esto, pues, es más parte. Hoy hablamos bastante del tema de los relatos, lo habló el compañero que me antecedió, con el tema del podcast, muchas gracias. Y esa idea de relato sonoro, por ejemplo, es parte en el territorio cuando vos haces una especie de vía crucis pagano, o sea, recorridos que a partir de... Hay dos experiencias muy interesantes, Soundwalks, que es más musical, de Krasnansky, muy interesante para seguir, lo pueden buscar en internet, o un proyecto de una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Toronto en Canadá, Springer y Truman son dos mujeres, se llaman Walking Lab, que lo que están trabajando es todo un recorrido por las distintas ciudades en el mundo, en distintos lugares, y trabajan el tema de la cuestión de género y fundamentalmente los derechos LGTB y queer. Sacaron un libro muy interesante y tiene que ver todo con esta idea de relato en la calle y con cuestiones de encontrar sonidos que van contando distintas historias. Una cosa interesante para también entender hoy, mientras hablamos de podcast, esta otra que tiene que ver con, sería como una especie de podcast, pero situado geográficamente, ¿no? Y eso es lo que se llama relato sonoro, o también conocido como walking audio, ¿no? Que sería
el tema de caminar mientras va sucediendo una historia. Bueno, obviamente antes también el walking cinema, documentary, que tiene que ver con la idea de esas narrativas mientras me voy en movimiento y que tienen que ver con lo visual. Y esto también genera, por ejemplo, juegos como el geocaching. El geocaching es la búsqueda del tesoro, ¿no? Pero digital. O sea, cuestiones físicas, pero a partir del GPS que me va llevando. Es algo totalmente contrario a la deriva, ¿no? Porque acá no voy en la deriva, sino que voy buscando mientras encuentro con las coordenadas del GPS. Así que, lo paso rápido, solamente terminar con esto y ahora les muestro una cosita. El concepto de territorio informativo, ¿no? Que era este espacio de conjunción. Hay un autor, Andrés Lemos, de la Universidad Federal de Bahía, que viene trabajando hace años con esta cuestión, que tiene que ver con esto, ¿no? El flujo de la información digital en su intersección con el área física, esto que estamos hablando. Entonces eso genera como un espacio que no está, todo lo que vienen hablando antes, ¿no? Él lo llama territorio informativo. Para mí es mucho más que el territorio informativo, pero el concepto está muy bueno y fue uno de los primeros, por lo menos en Iberoamérica, empezó a hablar de esto. Y de ahí pensamos este proyecto. Muestro 2 o 3 cosas. Los que estén en Rosario van a poder ver en mayo. Esto es lo que vamos a hacer desde la universidad, pero es parte de un colectivo mayor que distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales y culturales van a hacer entre lo que se llamó el primer Rosariazo en mayo y el segundo Rosariazo en septiembre, con distintas actividades, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una memoria transmedia de la ciudad. Y como eso sucedió en la calle en el 69, para los que son de afuera, hubo todo un movimiento político y social que fue a partir de ciertas proscripciones en el gobierno militar. En la década que dio, el más conocido nacional e internacionalmente es el Cordobazo, donde hubo una revuelta obrero estudiantil, muy emulada y similar a lo que fue el Mayo francés, también inspirado en eso, pero también con mucha cuestión de lo político y de lo social, de lo que estaba sucediendo y la proscripción que había en ese momento en Argentina y que tuvo distintas ramificaciones en distintos lugares. Y acá hubo uno más estudiantil en mayo y el Rosariazo obrero, también apoyado por los estudiantes, pero bien, donde fue, digamos, un desarrollo político obrero, fue en septiembre. Así que bueno, pensamos todo eso, pero se cumplen los 50 años, toda esta narrativa transmedia, voy paso rápido, mañana probablemente Anaí en parte de la locución va a pasar alguna de las piezas o algo, y yo lo que quería hablar de esto era que justamente pensábamos todo eso que les estuve contando y mostrando por esta resignificación de ese espacio urbano, ¿no? Entonces, la idea de esa narrativa que sucede en la calle, ¿no? Entonces, de ahí vienen intervenciones y tiene que ver, para si llego acá, no me maten, en estas propuestas narrativas. Documentales para televisión, uno que ya está hecho, y que fue el que hizo que tiene el archivo, realmente, que se dedicó a buscar el archivo hace 15 años, que es Charlie López, y muchas de las cosas que estamos haciendo es por él, que fue el quien pudo rescatar, ha viajado por distintos lugares de Argentina, inclusive afuera, para conseguir ese material, fundamentalmente fílmico con 16 milímetros. Uno se va a reestrenar y otro se va a estrenar, porque del primero y el segundo Rosariazo, microhistorias para redes sociales, una web, un desarrollo de geocaching, ¿no? De búsqueda, fundamentalmente para los más chicos, donde puedan encontrar ciertos puntos y que vayan contando lo que fue esa gesta para la ciudad de Rosario, la ruta sonora, como yo les dije, como Vía Crucis Pagano, contando donde estuvo distintas acciones, distintas muertes también, una novela gráfica con realidad aumentada, eso mañana seguramente le mostrará algo, ¿de verdad va a mostrar o no? Va a mostrar algo Anaí, así no. Y un cierre, que es también en la vía pública, que es una cantata transmedia con videomapping, proyección sobre edificios y virtuales, con una especie de cantata como la de viejas épocas, digamos, donde era textos con locución y actores, con un grupo tocando en vivo.
Y esta es una microhistoria para que entiendan más o menos. Y ahí ya cierro. Bueno, vamos a pasar. ¿Alguna pregunta rapidito? Así vamos cerrando. Esa es la estética. Son las píldoras que van a estar en la web. Y también algunos materiales que pueden ser desplegados a partir de la relación de esta interfase con el territorio, ¿no? Que yo pueda encontrar en una esquina y bajarme, por ejemplo, o en audio, en realidad va a estar más pensado en audio, pero también en algunos lugares con desarrollo en video. Bien. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias. Bueno, mi amigo... Bien. Vamos a la pregunta de Denis y después seguimos. Bueno, Fernando. Son de 1 minuto, minuto y medio. Algunos estamos pensando 1 minuto también para Instagram, por ese tema de cosas. Para que corte el audio. Escucho. Tú sabes que tenemos un acuerdo, ¿no? Cuando no hay preguntas, tengo que preguntar yo. No, es una broma. Fernando, quiero escucharlo un poco sobre el tema de la territorialidad, ¿no? Yo escribía en Twitter, pero ya hablé una vez contigo que esa idea, esa distinción, esa diferencia de pensamiento está cambiando, ¿no? Y tú estás convenciendo cada vez más que a mí que la territorialidad está difícil, portugués de Portugal, el dialecto y portugués de Brasil y tal, está difícil. Pero quiero escucharlo sobre exactamente eso, ¿no? ¿Tú crees que es posible construir una narrativa transmedia con base en el territorio que al mismo tiempo sea accesible a la gente que no está en el territorio? Es decir, para ti, se puede crear una narrativa transmedia eficaz, eficiente en ese sentido, tanto para el territorio como para el espacio no local, ¿no? ¿Cómo sería eso para ti, una mezcla? Bueno, me parece que justamente lo que pasa es una narrativa es móvil, ¿no? O sea, y tendría que haber, estos casos que estoy mostrando son muy situados y se pueden hacer solamente en ese lugar. Se puede pensar también en cosas espaciales, pero que sea replicable acá, en Nueva York, en distintos lugares, que tenga otra lógica. Nosotros porque nos dedicamos además a hacer este tipo de cosas. Pero la fundamentación de esa relación de la interfaz entre el espacio, obviamente puede ser aplicable a cualquier lugar. Si yo hago que la narración, o sea, que necesita el espacio, pero que no sea localizable con ese lugar determinado, sino que tenga otro lugar posible, ¿no? Entonces, según cómo construya, tiene esa relación. Pero lo que sí creo fuertemente es que las relaciones que tiene con las narraciones espaciales tienen un engagement, si querés, o sea, un enganche mayor, y lo que hacen es traccionar a las audiencias de una forma mucho más potente que si solamente es virtual digital. Puede tener mucha mayor despliegue, pero los que hacen la experiencia, esos ciudadanos comunicativos que trabajan en esa experiencia, va a ser mucho más fuerte. Si yo después logro que a su vez también la narrativa se desplace al espacio físico determinado y yo puedo desplegarla en distintos lugares, podré tener una cosa mucho más general. Eso es lo que creo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Gracias a todos.